Hola, buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de la séptima quincena de la materia diseño. Espero que el curso esté resultando interesante hasta el momento. Quiero recordar que las fechas de examen las tenemos prácticamente encima, en apenas 15 días. Así que, por favor, enviad lo antes posible todas las tareas que tengáis pendientes, todos los cuestionarios, así como la participación en foros, que ya sabéis, sube un 5% de la nota. Parece que no, pero todo eso va sumando y al final repercute en que tengáis una mejor o peor nota. Hoy vamos a ver la segunda parte del bloque de diseño gráfico. Nos vamos a centrar en el apartado de diseño editorial, que es un ámbito de trabajo del diseño muy bonito, sobre todo para los que seáis especialmente bibliófilos o aficionados a la lectura en general, no importa si de libros, revistas, catálogos, fanzines u otro tipo de publicación susceptible de ser maquetada. Entonces, hoy vamos a aproximarnos al lenguaje propio del diseño editorial como una de las variantes del diseño gráfico, que además tiene muchísimas salidas en ámbitos de trabajo que van desde los trabajos de impresión a nivel profesional, como trabajos puramente de ilustración editorial o maquetación editorial, que son trabajos altamente especializados, muy demandados por la industria de la impresión y que también tienen bastantes posibilidades laborales en el ámbito de la edición digital. Así que espero que el tema de hoy os resulte suficientemente interesante. Como de costumbre, voy a grabar la sesión para que la tengáis disponible todos aquellos que no podáis conectaros durante la hora de clase, así que a partir de esta tarde-noche ya la podréis tener a vuestra disposición en nuestra plataforma. Vamos a recordar, estamos aquí en la séptima quincena del curso, solamente nos queda una quincena para acabar este trimestre antes de la fecha de exámenes. Aquí tenéis la sesión de la clase anterior y dejo una entrevista que se le hace a Pablo Jiménez, a Chipone, que se mueve precisamente en el medio del diseño, aunque su mundo, diríamos, es el mundo del graffiti, para que veáis cómo se puede vincular un espacio a priori bastante desenfadado y libre, como es el de la expresión gráfica urbana o graffiti, con el mundo profesional de las editoriales y del diseño editorial. Así que vamos allá. Este va a ser el documento, el que señalo aquí, que comentemos esta tarde. Estáis viendo que tenemos un cuestionario para resolver a propósito de estos dos bloques de contenidos y una tarea específica en la que os sugiero, ya lo dije la semana pasada, una tarea que está dividida en dos partes. Ojo, no hagáis solamente una, tenéis que hacer la parte 1 y la parte 2. Son dos trabajos independientes en el mismo documento. ¿Vale? Fijaos, en un solo Word, hacemos el comentario de la primera parte y pega también la imagen que habremos diseñado, aquí lo tenemos que convertir en diseñadores, también en ese documento. ¿Vale? Entonces, seguir las pautas que propongo para esta actividad, ¿ok? Lo convertís a PDF y lo subís como tarea. Ya digo, lo antes posible para que pueda evaluar todos estos trabajos sin demasiado agobio antes de la evaluación. Bueno, vamos entonces, vamos a ver qué es esto del diseño editorial, porque obviamente estamos en el ámbito del diseño gráfico. Recordad, esto lo vimos al principio del curso, el diseño tiene una serie de variantes que van desde el diseño de producto, el diseño industrial, el diseño de interiores, el diseño textil y también el diseño tipográfico y el diseño gráfico, del cual depende el diseño editorial. ¿Vale? Dentro de este ámbito de trabajo propio del diseño gráfico, podemos centrarnos en la cuestión editorial, que tiene que ver, obviamente, con aquellas publicaciones que necesitan ser ordenadas en bloques, tanto de texto como de imagen, para que su lectura y comprensión sea fácil, asequible y al mismo tiempo estéticamente que sea atractiva. En eso se basa la maquetación.
Vamos a ver este pequeño vídeo que tengo aquí, a ver si no tenemos problema para reproducirlo. Ay, no me deja. Vaya, debe estar desactualizado. Vale, voy a ver si lo puedo encontrar buscando la mano. Vale. A ver si no era este. He perdido ese enlace. Me da rabia porque estaba muy chulo, muy completo. Bueno, vamos a ver si abriendo este primer vídeo conseguimos acercarnos a una serie de conceptos básicos de editorial. ¿Qué es diseño editorial? El diseño editorial es la acción de publicar un escrito, impreso o digital, con el objetivo de comunicar información relevante a un público específico. La información a publicar puede ser breve o extensa, y su cantidad definirá el tipo de publicación a utilizar. Si la información es breve, puede publicarse en hojas volantes, tarjetas de visita o trípticos. Si la información es extensa, suele publicarse por medio de boletines, revistas o libros. El diseño editorial se fundamenta en el orden de la información y elementos de diseño que utilicemos para comunicar nuestro mensaje. En el proceso de diseño, la selección adecuada del tipo de publicación nos brindará beneficios para publicar un escrito comprensible que tenga armonía en textos, fotografía e ilustración y composición. Finalmente, debemos saber que el diseño editorial utiliza la diagramación, maquetación y composición para ordenar y organizar perfectamente todo el contenido de la publicación. Ok, quiero que os quedéis con ese concepto de organizar la información, porque en realidad lo que estamos haciendo cuando maquetamos un producto audiovisual o un producto editorial, en este caso, lo que estamos haciendo es efectivamente organizar una superficie, componer, si fuésemos pintores, una superficie para que cada elemento pese, tenga la relevancia y el interés oportuno en función del tipo de mensaje o el tipo de estética que queramos manejar, ¿no? Así que hablamos en principio de publicaciones impresas, pero ya hemos visto que el diseño editorial, puesto que es una variante del diseño gráfico, puede afectar también a otro tipo de trabajo en el ámbito de lo digital. Bueno, diríamos que como resultado de este tipo de trabajo se ven implicados una serie de procesos, es decir, en los procesos de planificación, diseño, planificación e impresión de un trabajo. Imaginemos un catálogo, pensemos en cualquier catálogo que nos llega a casa, catálogo del Corte Inglés en época navideña, catálogo de IKEA a principio de año, cuando quieren renovar material o renovar stock, etcétera. Se trata de un tipo de información visual que tiene una estética muy cuidada, que corresponde a una imagen de marca, a lo que llamamos una imagen corporativa propia, por tanto, son totalmente reconocibles y
distinguibles entre sí, el catálogo del Corte Inglés, el catálogo de Lidl, el catálogo de IKEA, con sus particularidades, con sus estéticas, con sus tipografías y combinaciones de colores, ¿no? Todo eso tiene que gestionarse antes de iniciar el proceso de impresión. Esos procesos de impresión suelen estar bastante controlados, regidos por profesionales en la impresión. Entonces, para saber un poco a qué nos estamos refiriendo, tengo este enlace que nos habla precisamente de cómo se inicia toda esta relación entre el cliente y el profesional de la impresión. Fijaos, en este vídeo voy a volver al principio. Obviamente, para iniciar el trabajo necesitamos el encargo de un cliente, ¿no? Normalmente la agencia recibe el encargo de un cliente. Esa agencia puede trabajar de manera independiente o al mismo tiempo trabajar, por un lado, la parte del diseño y subcontratar la impresión a empresas especializadas del ramo. Pero se tiene que dar un acuerdo entre empresa gestora de ese producto editorial y el cliente que demanda y encarga esa propuesta. El siguiente paso, el siguiente elemento implicado es a ver si lo puedo dejar justo donde quiero, aquí, es entrar en contacto con aquellos profesionales del ámbito de la fotografía o de la ilustración que van a proporcionar parte de la estética en forma de imagen fotográfica o imagen de dibujo, de ilustración, que va a formar parte de la estructura gráfica de ese catálogo, ¿no? A veces empresas no tienen todavía una estética definida y necesitan el desarrollo de su propia tipografía o el desarrollo de su propio logotipo o isotipo, es decir, su propia imagen de marca, y fotógrafos, diseñadores gráficos, ilustradores se encargan de toda esa parte, diríamos, estética, de organizar visualmente esa serie de elementos que van a formar parte del catálogo. Bueno, necesitamos en el proceso de diseño proponer lo que llamamos el arte final, es decir, cuando toda la maquetación, con toda la información visual, con todo el texto, se ha organizado en bloques bien organizados, bien compuestos, bien equilibrados, página a página, se hace una prueba que llamamos de arte final, en donde todo el conjunto de esa información se presenta al cliente, todavía en esta fase previa a la impresión, para su aprobación. Precisamente en esa fase de preimpresión se tiene que dar un acuerdo, una aprobación por parte del cliente, de quien obviamente tiene la última palabra a la hora de definir cuál va a ser su estrategia. A veces el cliente no tiene clara exactamente cuál es esa estrategia de publicidad, de marketing, de estética, de la manera más adecuada de ofrecer un producto. Pensemos en un catálogo, y en ese proceso la agencia normalmente de publicidad, que la que se suele encargar de ese tipo de productos relacionados con lo comercial, le ayuda a tomar ese tipo de decisión. Si es una edición más propiamente editorial, imaginemos que es un libro, una novela de ficción, la portada es importante porque en esa portada debe aparecer una imagen que sea sugerente para el lector, se tiene que manejar una tipografía específica, se tiene que valorar si prevalece el título o el nombre del autor del libro, etcétera, etcétera, ¿no? El libro también suele llevar una sobrecubierta para proteger precisamente la tapa del libro, pues hay que definir si se va a incluir ese trabajo de cubierta o no, porque todo eso encarece el proceso. En fin, todo ese tipo de decisión preimpresión se toma en colaboración directa con el cliente y todos los agentes implicados para que el producto pueda llevarse a máquina
y cumplir con los objetivos propuestos. Antes de imprimir propiamente el trabajo, se tienen que preparar las planchas. Estamos hablando de impresiones offset. Una impresión offset necesita de una tirada mínima porque entre el ajuste del papel que se necesita, los costes del operario, los costes de los materiales que se van a utilizar, etcétera, se tienen que trabajar con tiradas mínimas que sean rentables para el cliente, también para el impresor. Así que antes de empezar ningún proceso de impresión, se preparan las planchas, se filman esas planchas para obtener los fotolitos que van a servir de negativo para poder generar tanta plancha como sea, como páginas lleve nuestro libro, nuestra revista, nuestro catálogo. Todo eso genera muchísimo gasto que tiene que ser incluido en los costes de producción de un libro. Así que cuando compramos un libro, no solamente compramos papel y texto impreso, sino compramos el trabajo que implica todo el equipo de diseño y de impresores que hacen posible que ese producto llegue a nuestras manos en las mejores condiciones posibles. Bien, cuando toda esa fase de preimpresión ha sido valorada, ha sido aprobada, tenemos ya una prueba de color. Actualmente los sistemas que verifican esas pruebas de color son muy fiables. Antiguamente había que fiarse mucho más de la experiencia de los impresores, pero los medios digitales diríamos que han facilitado mucho todo ese trabajo. Cuando el trabajo previo está hecho, efectivamente, podemos iniciar la impresión propiamente dicha. Es llevar el trabajo a máquinas, cada plancha, cada cuerpo de la máquina de offset ya tiene su plancha correspondiente con el color adecuado y a partir de ese momento se inicia la tirada ajustando la impresión. Por eso decía que todo este proceso genera gastos, porque hasta que el papel recibe en el orden adecuado con una sincronía perfecta todas las capas de color, se necesita un proceso de ajuste que genera un gasto tanto de tinta como de papel. Así que no podemos imprimir un solo catálogo para un solo producto, sino que tenemos que imprimir miles de catálogos que hagan rentable ese proceso costoso de poner en marcha una maquinaria como la propia de impresión. Bien, cuando el producto ha sido impreso, este proceso es verdaderamente rápido. Apenas salir el trabajo impreso de máquinas, ya es perfectamente manipulable el papel por los operarios. El siguiente proceso es alinear, cortar, plegar, encuadernar, es decir, montar todo ese trabajo ya impreso en lo que llamamos el proceso de encuadernación y de acabado. Es un proceso que afecta tanto a productos propios de diseño gráfico para consumo publicitario como a productos relacionados con la industria editorial. Cualquier libro sufre un proceso similar al de cualquier catálogo de publicidad, solo que los materiales del papel, la calidad del papel, la calidad de las tintas variará en función de los presupuestos que manejemos, pero prácticamente todos los pasos se repiten igual indistintamente del tipo de impresión. Hablamos de impresión física, de impresión en papel. Obviamente necesitamos de un proceso de control de calidad y a partir de ahí solo queda el empaquetado y la distribución del producto
para servir al cliente. Estos serían los elementos básicos, los pasos básicos, en donde participa directamente un diseñador gráfico. El diseñador gráfico no se limita a hacer un isotipo de una marca publicitaria desde casa, a enviarlo en PDF y que ya se busque en la vida. No, un buen diseñador gráfico tiene que, atención, crear una unidad entre texto, imagen y el resto de elementos para que la identidad de la empresa quede suficientemente reflejada. Aquí indico que no es igual una revista de economía que una revista de decoración, ¿vale? O que un tratado sobre anatomía aplicada. Así que cada publicación tiene su propio estilo. Aquí tengo algunos ejemplos que nos pueden dar una pista. Un ejemplo clásico de una revista de decoración, donde prima lo estético. El caso de una revista de economía, en donde el reclamo suele ser el personaje central que posiblemente haya concedido la entrevista para la publicación. Y en el caso de la moda, es importante combinar mensajes textuales que ofrecen información y comentarios sobre el producto de moda, de diseño que se ofrece al público. Dependiendo, por tanto, del tipo de información, toda la relación entre imagen y texto se organiza de una manera o de otra. Bueno, vamos a ver si tengo posibilidad de acceder a este enlace de Vimeo. No me va a dejar. A ver si aquí me deja abrir. Para ver de qué manera se enfoca esta relación entre imagen y texto y demás. Voy a abrir mi cuenta de Vimeo. Una carta de colores fundamental, una mesa de trabajo, una carta Pantone, un X-Acto. Aquí tenemos la carta de color de Pantone, un estudio de aquellos elementos que queremos incluir en el catálogo. Todo esto se hace siempre en relación directa con el cliente. La numeración de ese catálogo, la selección de la tipografía, el trabajo de fotografía o de ilustración, primeras ideas de maquetación. Propuestas, ejemplos de maquetación en bloques de texto, diferentes tamaños de tipografía, diferentes familias tipográficas, el poder de la tipografía para componer, el placer de imprimir y de oler una impresión reciente, cuando abrimos un libro por primera vez, esa bocanada, ese impulso de celulosa distinta que se nos presenta como un regalo, formas de encuadernar y presentar un trabajo, pueden ser individualizadas, totalmente personalizadas.
la elección de tipografía y color. Qué importante es la portada de un libro a la hora de generar pasión, interés por la lectura. Es cierto que el libro está dentro, pero qué necesaria es a veces una buena portada, a veces no, otras veces sí. Estilos tipográficos que ayudan, que complementan una forma de encuadernación al estilo tradicional, cosido a mano. Estamos viendo que el diseño editorial no es solamente catálogos de Carrefour, libros de ficción, afecta a cualquier ámbito de la vida, el cómic, la revista gráfica, siempre con la tipografía como recurso fundamental que hacen posible experimentar al límite todas las posibilidades del diseño editorial. Aquí os propongo un pequeño desafío, ¿no? Entre estas dos publicaciones, ¿qué diferencias encontramos? ¿Qué tipo de estructura de relación imagen-texto encontramos, ¿no? Si nos fijamos en su contenido, en esos elementos que intervienen en la maquetación, también en la estética, ¿vale? Podemos inferir que esta revista resulta compositivamente mucho más minimalista, que centra la atención en esta imagen visual con un pequeño bloque de texto a pie de foto, en donde la columna a un cuarto a la derecha ofrece información específica. Es una revista relacionada con la literatura, así que damos por hecho que será una lectura más apacible. Esta otra publicación, sin embargo, ofrece información variada, parece información local en el bloque inferior, información deportiva de un evento a nivel mundial, y en la cabecera información sobre otro evento deportivo. Así que suponemos que se trata de un tipo de publicación más de consumo masivo, más abierta a un número mayor de público que la primera, que parece más reservada a un público más formado intelectualmente. En la primera destacamos efectivamente que la fotografía ocupa con prevalencia la mayor parte de la superficie, que se trata sobre un reportaje sobre poesía, que resulta una composición más sugerente. Hay un efecto de negrita en el título que le otorga una especial prevalencia precisamente a ese título, mientras que en el caso de la derecha la combinación entre texto e imágenes es mucho más desordenado, centra la atención en un resultado deportivo, se incorporan una serie de gráficos a propósito del resultado del cual se habla, que se ofrece en la imagen, y el título siempre destaca con un tamaño mayor, y en este caso también en negrita. Por tanto, destacar el título es importante. Es una forma de jerarquizar la información. ¿Okay?
El título es la tarjeta de presentación de una portada. Es lo primero que vemos, por tamaño, por posición, por tipografía. El subtítulo va a un tamaño menor. Se supone que ya nos ha atrapado el título, que nos conduce al subtítulo. Y si verdaderamente nos interesa el contenido del artículo, vamos a leer a un tamaño de lectura adecuado, pero mucho menor que el tamaño original del título. Eso ocurre, esa jerarquía se repite como una de las reglas básicas a la hora de maquetar información editorial. Bueno, dentro de estos elementos a los cuales nos estamos refiriendo, dentro del propio ámbito del diseño editorial, tenemos dos ámbitos bien diferenciados: los elementos o las partes externas y las partes internas. Las partes externas en los libros son la cubierta y la contracubierta, la parte delantera y la parte trasera. Así como el lomo, que es el grosor, el margen, que varía según el número de páginas. Y en cuanto a revistas, catálogos, periódicos y folletos, también contamos con un lomo, depende del grosor de la revista, y de la portada y contraportada. Ojo, en un libro hablamos de cubierta, en una revista o en un periódico hablamos de portada, en un libro hablamos de contracubierta y en un catálogo, revista o periódico de contraportada. Tenemos que distinguir eso. ¿Vale? La encuadernación establecerá finalmente el aspecto final. Y los elementos internos son, obviamente, el papel, que tiene que ver con su gramaje, color, tamaño, etc. El número de tintas, o la cuatricomía, que hace posible la combinación de el rojo, verde, el azul y el negro. La ilustración, que incluye fotografías y o dibujos, y la familia tipográfica que se utilice. ¿Okay? Todo esto depende de una maquetación final. Es decir, cuando maquetamos estamos organizando la información contenida en el libro. La encuadernación afecta a la cubierta o la contracubierta, a la portada o a la contraportada. Estos son algunos ejemplos de la cubierta, del lomo, que vemos aquí en forma de franja roja, y la contracubierta. En el caso de revistas, la portada y la contraportada. El lomo se aprecia y variará en función del número de páginas de esa revista. La encuadernación hace posible que el lomo quede unido a la cubierta y a la contracubierta, o a la portada y a la contraportada. Puede ser un cosido, puede ser un pegado, puede ser una combinación de ambos. Todo eso supondrá un encarecimiento del producto. El papel es clave en un proceso de edición, como podemos suponer. El gramaje hace referencia al peso y al espesor del mismo. Hablamos de gramos por metro cuadrado. Cuanto mayor peso por metro cuadrado, más grueso, más pesado va a ser el papel, más sensación de cuerpo va a tener ese papel. Pero claro, mayor coste implicará. ¿Vale? El papel también puede variar en función del tipo de brillo, si es satinado o si es mate, o del color. Cuando hablamos de color, hablamos de las tintas planas que se utilizan en los procesos de impresión. Se eligen gracias a un catálogo, un muestrario de colores o pantonero. Pantone, ya sabéis que es un estándar que codifica todas las tintas que podemos utilizar para saber exactamente cuál va a ser el resultado final. Y utilizamos técnicas de cuatricomía, en donde mezclamos los 4 colores, que son los 3 primarios, cian, magenta, amarillo, con el negro, que le va a dar profundidad. Bueno, la tipografía hace que una publicación destaque, y la ilustración, fotografía o dibujo, aportará un extra
de atractivo a nuestro trabajo. Bueno, aquí tengo una presentación, Slide Style. Si queréis podemos ver este vínculo que trata precisamente sobre tipografía. Vamos a ver de pasada, para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Es una presentación bastante chula, en donde vemos el poder de la combinación tipográfica. La mera forma de un texto tiene un poder visual súper potente. Así que a veces no necesitamos recurrir ni siquiera a una imagen, porque la imagen puede ser directamente la propia tipografía. Estamos tan acostumbrados a manipular tipografías cuando redactamos en Word, en Writer, nuestros documentos de texto, los trabajos de clase, que ya no prestamos atención casi a las familias tipográficas, pero hay verdaderas joyas cuya combinación puede ayudarnos a resolver una idea. Este es un caso bastante claro, ¿no? Como simplemente una tipografía de palo seco, una Arial o una variante de Arial, bien organizada y con una ligera inclinación, genera un interés visual que no necesita del apoyo de ningún tipo de imagen o ilustración. Bueno, cuando hablamos de maquetación, obviamente hablamos de la forma de distribuir siempre de forma equilibrada esos elementos de imagen y texto. Para eso tenemos que demostrar algún tipo de habilidad especial. Cuando maquetamos o cuando iniciamos el proceso de maquetación para ofrecer una idea, por ejemplo, a un cliente, no vamos a ir colocando directamente cada foto en su lugar. Las fotos las sustituimos por cuadrados o rectángulos y X. Significa entonces que en estos espacios va una imagen. No sabemos todavía cuál, ¿vale? Pero sabemos que en todos estos espacios aparece una imagen. Los bloques de texto los organizamos a partir de rectángulos con líneas. Sabemos que todos estos bloques, columnas, son textos. Estos bloques horizontales, esta columna central es texto. Y así podemos hacernos una idea general de cuál va a ser la organización visual de nuestro documento. ¿Vale? Con una retícula como la que tenemos aquí, podemos ensayar precisamente esa serie de organizaciones. Sabemos que una columna siempre se organiza en vertical, los elementos que quedan atrapados y definidos entre columnas son los módulos, los márgenes siempre están al límite del papel, pueden ser el límite de corte del papel, suelen serlo en realidad, y las líneas de flujo son las líneas horizontales que distribuyen horizontalmente toda esa información. Sería una buena maquetación. Bueno, aquí tenéis en esta sencilla presentación, también en SlideShare, una idea de cómo maquetar. Voy a abrir el vínculo, a ver si lo podemos ver sin problema. Vale, aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de cómo se ha organizado esa serie de información en bloques de texto sobre una imagen de fondo. ¿Vale? Un elemento para una revista que tiene que ver con conflicto bélico, ejercicios donde prima un intento de simetría, en espacios bien definidos, izquierda a derecha, ejemplos más complejos donde la simetría se ha roto, estructuras bien organizadas, inferior, superior, derecha e izquierda, con bloques bien definidos, módulos en forma de columnas verticales, delimitados gráficamente con una serie de ilustraciones,
y en la parte superior títulos, subtítulos y otros módulos de texto. En fin, un montón de alternativas, ¿vale? El recurso de columnas, título con ausencia total de ilustraciones, el poder del texto. Eso nos puede dar una idea de hasta dónde podemos llegar. Y obviamente, pues para realizar todos estos procesos de maquetación necesitamos utilizar herramientas propias de la maquetación. Es cierto que para algunas tareas básicas, como cuando os pido, yo qué sé, en la tarea que tenéis pendiente de hacer, tenéis que componer vuestra propia portada. Bueno, pues no vamos a aprender ni PageMaker, ni InDesign, ni QuadExpress, ni aplicaciones de ese estilo, porque nos llevaría muchísimo tiempo y no estamos aquí para eso. Así que podemos recurrir directamente a aplicaciones mucho más mundanas, como el propio Word o el Writer, que sí nos deja organizar por columnas, por bloques, podemos insertar imágenes, podemos poner imágenes como fondo, tenemos infinidad de fuentes tipográficas que podemos combinar, ¿okay? Así que tenéis un montón de recursos para esa tarea que ya tenéis pendiente. Aquí os sugiero esta aplicación, por si alguien se anima, no es necesario, pero si queréis realizar portadas como muy sobre todo dirigidas al medio digital, podéis utilizar esta aplicación, vamos a ver si la podemos ver. Bueno, aquí con Posterini, que hace posible si alguien se anima, ya os digo, no estamos aquí para eso, pero componer toda esta portada con una imagen de fondo, con diferentes fuentes tipográficas, tamaños y demás, en Word o en Writer es súper sencillo, solo tenemos que ser creativos y echarle un poquito de imaginación. Bueno, esta era la presentación que os quería comentar hoy. Como sé que tenéis cuestionarios y tareas pendientes, los tenemos aquí, os voy a recordar. ¿Vale? Tarea 7, cuestionario 7, os voy a dejar trabajando en eso y espero que la clase haya sido al menos tan amena como la del resto de los días. Así que me quedo conectado hasta final de sesión por si tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacerme.